se hace llamar cristiano? ¿Por qué usted se hace llamar evangélico? A ver, contésteme. ¿Por qué usted se llama cristiano? ¿De dónde salió esa palabra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué le dicen evangélico? A ver, con iglesias de Cristo unidas, iglesias de Cristo unidas, ministerio internacional, ITCUMIN. Cuando hablamos de un ministerio internacional y de iglesias, la palabra apostólica juega un papel muy importante. Porque el apóstol es el que se sale de un lugar y empieza a abrir iglesias en otros lugares. No se queda concentrado en un sitio. No es la iglesia de Jerusalén grande, sino que se va a Antioquía, a Corintios, a Galacia, a España, a Grecia, a Roma. Por eso el apostolado no es el gran título de llamarse apóstol, sino que un apóstol es el que establece iglesias en todos los lugares. Y luego esa persona que es apóstol tiene que encargarse de supervisar esas obras que se abrieron. Por eso Pablo, Bernabé, Tito, Timoteo eran apóstoles. Todo el que andaba con Pablo saliendo de un lugar y abriendo obras en otro lugar es un apóstol. Apóstol no es un gran título que usted lleva para que lo honren. Apóstol es el que sale de su casa y casi ni viene, viajando o estableciendo. Mi padre, Cifrides Matos, aunque no le llamaban apóstol por un término de cómo usamos los términos, era un apóstol, fue un apóstol. Porque mi padre abrió la mayoría de las iglesias que están en Dominicana, las abrió mi padre y muchas fuera del país. Nosotros tenemos que saber por qué tenemos un nombre. Mateo capítulo 3 y seguimos vamos a hablar de los términos. Mateo 3, 1 en adelante. Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Y Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Fíjense que la palabra Cristo ni Jesús se está utilizando todavía. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor y ábranle un camino recto. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, se le sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero, su comida era langosta y miel del monte. La gente de Jerusalén y todo lo de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a escucharle y confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba en el río Jordán. ¿Por qué una gente tiene que venir de tantos lugares a escuchar a Juan el Bautista y a confesar sus pecados? Porque cuando Juan predicaba el evangelio anunciando que venía alguien mayor que él, porque Jesucristo no había salido a la luz todavía, y ellos confesaban sus pecados. Cuando usted confiesa sus pecados es porque alguien le dice a usted y lo convence de que usted no está bien. Entonces Juan bautizaba en agua, que es el bautismo que nosotros necesitamos hoy para nosotros estar alineados en la doctrina de Cristo. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, él les dijo: oigan qué fuerte era Juan, raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Y no presuman diciéndose a sí mismos: nosotros somos descendientes de Abraham,
porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Juan está hablando no de la piedra física, sino de gente a quien ellos humillaban, gente gentil, que ellos decían, ¿qué hacen esta gente aquí? Ellos no tienen derecho y por eso nosotros somos los primeros que vivimos descartando. Y las respuestas nos hacen ver que vivimos descartando. Y el Señor nos enseña que no podemos descartar. Porque aquí cuando Juan le llama víboras, que le dice, raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Juan no los está condenando, hello. Quiero que entiendan bien la palabra. Él no los está condenando. Él le está llamando la atención para que ellos no se pierdan, porque ellos solamente estaban limitados a juzgar y a creerse los mejores. Mucho cuidado tiene que tener Icumín con creerse los mejores, porque nosotros aquí tenemos 5 días de sana doctrina y mucho conocimiento. Y muchas veces no sabemos por qué nos llamamos cristianos y por qué descartamos a otras personas que andan en el camino del Señor. Y que no tenemos que llamarle raza de víbora, porque aquí no viene ninguna raza de víbora. Ahora bien, dice Juan, el consejo que Juan le da, pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. No es un descarte. Tú eres malo, tú eres un evangélico, tú eres un evangélico católico, tú eres un adventista, tú eres un testigo de Jehová, tú eres un mormón, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres de... No, 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 no. Mírame. Y sin hablarle agresivamente, desde el lenguaje del amor. Yo le he dicho a ustedes que yo le doy gracias a Dios que a mí me criaron en la iglesia de Cristo. Porque mi papá, antes de estudiar en la iglesia de Cristo, estudió primero con los testigos de Jehová. Y tía Teresita está ahí y lo puede confirmar. Mi papá, su primera Biblia fue de los testigos de Jehová. Y si mi papá se hubiera quedado con el chip testigo de Jehová, pregúntense qué yo fuera hoy. Testigo de Jehová. Con la diferencia de que si yo, siendo testigo de Jehová, sigo siendo la misma Oceanía, inquieta, que no me conformo con lo que yo aprendí familiarmente, sino que yo tengo las Sagradas Escrituras y empiezo a buscar cosas y entonces digo, espérate, las cosas no son así, son de esta manera, yo estuviera donde estoy ahora. Porque de hecho es así. Entonces hay que tener mucho cuidado porque yo tengo unas primas y tía sabe de un tío que era un testigo de Jehová hasta su muerte. Y mis primos son testigos de Jehová. Y mis primos, muchos de ellos no van a la iglesia. Yo estoy atendiendo una sobrina ahora mismo, hija de una prima, que yo digo sobrina, que ella no va a la iglesia, pero su chip es testigo de Jehová. Porque su abuelo fue testigo, su abuela fue testigo, sus tíos son testigos, su mamá es testigo y ella tiene ese chip. Ahora, yo me he sentado a hablar con esa prima mía, testigo de Jehová, y ella tiene una forma de pensar diferente a la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque ella investiga las Sagradas Escrituras, pero ella se sigue llamando testigo de Jehová. Pero es diferente. Ella no es tan agresiva, ella no se cree que, ella no va a parar a su hija de la mesa porque ellos se aparten de la iglesia testigo y muchas cosas así. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado porque en cada lugar, dice el Señor, yo tengo ovejas, aleluya, que están en otro redil. Nunca se pierdan con esa palabra de boca de Jesús. Yo, dice Jesús, tengo ovejas que están en otro redil. Se lo repito, Jesús dice, Jesús en Juan, yo tengo ovejas que están en otro redil. Eso ustedes no lo pueden olvidar. Nosotros no somos quienes para apartar a nadie, sino para, en un momento fuerte, Juan fue fuerte con ellos, porque es que los fariseos y los seduceos eran demasiado fuertes. Cuando usted se cree que el otro no tiene salvación y que el otro está siempre mal, usted que tiene que revisar. Usted es que tiene que revisar. Dice entonces,
Seguimos. ¿Dónde está Juan? Dice entonces el verso 9: y no presuman diciéndose a sí mismos, nosotros somos descendientes de Abraham. Como ya eran descendientes de Abraham, ellos presumían y por eso tenían una conducta de aplastar a la gente. Nosotros como cristianos, como sabemos que tenemos sana doctrina, como sabemos que escudriñamos bien las escrituras, nosotros podemos presumir que somos descendientes de Abraham. Y la Biblia nos manda a que nos cuidemos de no presumir que somos icumín y que tenemos mucha doctrina, porque eso no se presume. Nosotros tenemos que predicar un evangelio de amor y un evangelio de paz. Y dice el 10: el hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa al fuego. Dice el 11: yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios. Pero el que viene después de mí, Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera yo merezco llevar o apretarle o amarrarle sus sandalias. Él trae su pala en la mano y va a limpiar el trigo y lo va a separar de la paja. Y él guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. ¿Qué nos está diciendo esta lectura? Que no somos nosotros como cristianos. No es Juan como el que anuncia el evangelio de Jesús, el que trae la pala en su mano. Mucho cuidado con la pala y con el hacha. Mucho cuidado con nosotros tomar el lugar de Jesús, que trae una pala en la mano y trae su pala, perdón, y va a limpiar el trigo y lo va a separar. Nosotros como Icumín no podemos venir a separar a nadie de aquí, sino que es Jesús el que se va a encargar a través del razonamiento del Espíritu Santo. Luego aquí yo tengo, a partir de Mateo 3 en adelante, donde llega Jesús a donde Juan para ser bautizado. Y Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Y al principio Juan quería impedírselo y le dijo: yo soy el que debería ser bautizado por ti. ¿Por qué tú vienes a mí? Oye, Jesús, ¿cómo va a ser que yo te estoy predicando a ti, que yo vengo hablando con la gente de que tú vas a venir, de que tú vienes con gloria y tú vienes a bautizarme a mí? Eso no es justo. Tú no debes bautizarme a mí. Perdón, yo no debo bautizarte a ti. Tú debes bautizarme a mí. Y Jesús le dice, le contesta: Juan, déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo delante de Dios. Y aquí venimos a hablar de justicia. Ya tú fuiste bautizado. Dice la palabra de Dios que no hay un justo desamparado, ni su simiente mendigando. Si tú estás escuchando palabra de Dios y tú quieres entrar en obediencia, tú tienes que bautizarte, porque el que se bautiza en las aguas camina en justicia. Jesús le contestó: déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo delante de Dios. Bautizarse es andar en justicia delante de Dios. Entonces, cuando Jesús le explicó esto a Juan, Juan consintió. O sea, Juan no estaba en bautizar a Jesús. No, pero porque aquí dice: no, yo no. Tú deberías bautizarme a mí. Juan estaba paniqueado. Pero Dios mío, llegó mi primo Jesús. Fíjense,
Fíjense en algo. Yo no he mencionado la palabra Cristo. Yo necesito que ustedes entiendan esto. Yo no he mencionado el nombre Cristo. Yo estoy hablando de Jesús. Estoy hablando de Jesús. Tienen que separar la palabra Jesús y Cristo. Tienen que aprender a decir Jesús el Cristo. Ya yo he predicado esto y estoy preguntando y no me responden bien como yo quisiera. Señores, se está hablando de Jesús, no de Cristo. Jesús, el humano. Por eso tienen que saber que nosotros no llamamos jesuitas. Hay una religión católica que se llama jesuita. Pero aquí a nadie yo le llamo jesuita. Dime jesuita Amelia. Dime jesuita Albania. No. Dime cristiana Albania. Dime cristiana evangélica Albania. Dime cristiana católica fulana. No nos llamamos jesuitas. Y nosotros seguimos a Jesús, al que Juan anunció. Dice, entonces, Juan entonces consintió. Cuando tú consientes, es porque tú estás convencido. Alguien te convenció de hacer algo. Yo consiento, o sea, cuando tú consientes, tú estás en disposición de hacer lo que el otro quiera. Tú estás dando el permiso. Jesús, cuando le dijo a Juan que lo deje así, que era necesario para lograr justicia, entonces Juan consistió. Y en cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien yo he elegido. Pero hay otra versión que dice, la más que oímos: este es mi Hijo amado, en que yo tengo complacencia, en quien yo me complazco. ¿Por qué la versión Reina Valera dice en quien yo me complazco? Porque Jesús fue obediente y tenía que ser bautizado. Y él no se creyó el ser el Hijo de Dios para evitar que lo bautizaran. Porque él viene de ser hombre y de ser tentado muchas veces. De hecho, nosotros vamos a leer lo que pasa después, que es que el diablo pone a prueba a Jesús. No nos toca hoy. Entonces yo quiero ahora venir a estos términos. La palabra cristiano, la palabra jesuita, dice que jesuita es un integrante de la compañía de Jesús. Esta compañía fue fundada en Italia por Ignacio de Loyola. Aquí hay colegios, yo no sé si en México hay colegios llamados Loyola, supongo que sí, que hay muchos colegios en toda parte del mundo llamados Loyola. Aquí en mi país hay colegios llamados Loyola y colegios jesuitas. Eso fue en el 1540, usado también como un sustantivo masculino. Entonces, un jesuita pertenece a la compañía de Jesús o a sus miembros. ¿Por qué nosotros no llamamos jesuita? Bueno, porque no encontramos esa palabra, pero sin embargo no está mal. ¿Por qué nos llamamos cristianos o cristianas? Perteneciente o relativo a la religión de Cristo, que profesa la fe de Cristo, usado también como un nombre. O sea, nosotros nos llamamos cristianos porque pertenecemos a la religión de Cristo. Ahorita Natalie habló del evangelio. Nosotros predicamos el evangelio de Cristo. Por eso se nos llama evangélicos. Todo el mundo que cree en Jesús y que cree en Jesús el Cristo debería ser llamado evangélico o evangelista, porque predica el evangelio. No hay problema en que te llames evangélico o evangelista, porque tú andas predicando.
Entonces, ¿qué es un evangélico? Forma parte del evangelismo, un movimiento. Entonces, aquí se le llama movimiento protestante. ¿Por qué? Porque antes, en principio, estaba la iglesia de Cristo solamente, así se llamaba, porque a los cristianos se les llamó en Antioquía por primera vez cristianos, en Antioquía. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, que tiene más de 2000 años, estaba ahí progresando, progresando. Llegó un momento en que perseguían a muchos miembros de la iglesia, lo perseguían y ellos se desparpajaron, se tuvieron que ir a muchísimos lugares. ¿Qué pasa? Hubo un rey, un gobernante llamado Constantino, que es famoso. Busquen la historia de Constantino. Constantino prácticamente obligó que todo el mundo fuera cristiano, que la religión que tenía que estar era el cristianismo, porque Constantino, su mamá era cristiana. Su mamá lo crió bajo los pies del cristianismo y él se hizo cristiano, pero él no quería que nadie fuera de ninguna otra religión que no fuera el cristianismo. Entonces ya empezó la gente a llamarse católico. En vez de llamarse cristiano, se empezó a llamar católico. Y católico significa una iglesia general. Pero hoy el católico se diferencia del cristiano. Óigame, hoy el católico evangélico se diferencia del cristiano hay católico cristiano y católico evangélico. ¿Dónde se diferencian? Bueno, en que el católico se caracteriza por utilizar imágenes y adorarlas y venerarlas, porque tiene a María como una mujer para venerarla, que ya nosotros estudiamos María y María merece honrarla y venerarla, pero no de la manera que lo hacen. Entonces, el católico es un cristiano. El católico es un cristiano. Lo que pasa que se diferencia en esa parte. Por eso ellos se llaman cristianos católicos. El cristiano evangélico es el que hay que estudiar y después lo vamos a estudiar. Empezó a revoltearse y dijo, no, yo no quiero imágenes, yo no quiero que me pongan sacerdotes, yo no quiero que estén poniendo hombres como que sean mártires. Y entonces empezaron y dijeron, no, se está dañando el evangelio del principio. Entonces cuando quisieron volver al evangelio primero, se diferenciaron y empezaron a llamarse cristianos evangélicos protestantes, porque protestaron en contra del catolicismo, que también era el cristianismo católico. Eso hay que estudiarlo para que ustedes lo entiendan. Ahora bien, ¿cuál es la característica de un evangélico, verdad? Da énfasis en la autoridad de la Biblia, la necesidad de una conversación, de una conversión personal, nacer de nuevo, la salvación a través de Jesucristo y el compromiso de compartir activamente el evangelio. Y la palabra evangélico viene de evangelio, que significa buenas noticias. ¿Cómo va a ser que tú no te puedes decir evangélico si tú hablas de la buena nueva de salvación? No hay problema en que te llamen evangélico. No hay problema. Si a ti te dicen evangélico, no le diga a la gente, no, no me diga evangélico, que yo soy cristiano. No hay problema que te llamen evangélico, porque tú eres una persona que anuncias el evangelio de Cristo. Entonces, ¿cuáles son las características de un movimiento evangélico? Que tiene autoridad de la Biblia, que tiene una conversión personal, que está centrado en Cristo, porque tú estás predicando el evangelio de Cristo. Cuando tú eres un evangélico, tú eres un predicador del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Buenas nuevas. Sí, Olgalina, yo estoy aclarando para que ustedes, cuando alguien le llame evangélico, no quieran satanizarlo, porque usted es evangélica, usted predica el evangelio, por Dios. Vamos a dejar de quedarnos en palabras
y vamos a ejercer un evangelio de salvación. Nosotros a veces maltratamos a la gente que no tiene conocimiento, el conocimiento que tenemos nosotros. Vamos quitando ese chip que nosotros somos hoy, muchos de nosotros somos hoy los fariseos y saduceos de antes. Nosotros somos hoy los fariseos y los saduceos de antes. Los que somos cristianos, que escudriñamos la Biblia, que sabemos tanta Biblia, nos volvemos fariseos y saduceos, que queremos maltratar al otro porque tenemos la verdad. No, vamos a darle chance que a la gente entienda. Por eso, si ustedes me quieren llamar evangélica, llámenme. No hay problema, yo predico el evangelio de Cristo. Ahora bien, cuando yo me adentro en explicar por qué soy cristiana, ¿y quién va a explicar un cristianismo ahora en estos tiempos? Porque la única diferencia entre un cristiano tiene que ser la gente que sigue en otras religiones, que no creen en Cristo. Dios mío, yo aquí he hablado de eso. Para usted hablar de Cristo, ya no está hablando solamente de Jesús. Usted está hablando de Jesús, el Cristo. Jesús, el Mesías. Jesús, el enviado. Jesús, el Hijo de Dios. Por eso nos llamamos cristianos. Porque usted puede creer en Jesús, pero no necesariamente que en Cristo. Métase a estudiar los judíos que creen en Jesús, pero no creen en Cristo. Porque Jesús y Cristo no es lo mismo. Para nosotros es el mismo, pero para ellos no es el mismo. Todavía ellos hoy están esperando a su Mesías. Porque ellos no están esperando una persona que va a predicar un evangelio de vida eterna. Ellos están esperando un Mesías que va a reinar en la tierra y que va a cambiar la tierra. Por eso, mis amados hermanos, nosotros hoy nos podemos llamar cristianos porque creemos en un Jesús que murió y resucitó. Por eso. Entonces, cuando tú te llamas cristiano o cristiana, tú dices que tú perteneces a la religión de Cristo, que profesas la fe de Cristo, que crees que Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto Él nos manda a nosotros, vayan y prediquen el Evangelio. Si tú vas y predicas el Evangelio, ¿qué tú eres? Evangélico, evangelista, predicador, lleva la buena nueva de salvación. Eso es. Hasta aquí llegué. Tengo muchas cosas. Yo guía en donde a los discípulos de Jesús, óigame, a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Por primera vez se le llamaron cristianos. Pero recuerden que ya en Hechos de los Apóstoles, ya Jesús hace rato que murió y resucitó. Por lo tanto, nunca se le llamó, porque ustedes pueden estar seguros que cuando Pedro fue a negar, le dijeron, pero ven acá, tú hablas igualito que él. A él no le dijeron tú hablas igualito que Cristo. No, tú hablas igualito que Jesús. A él no le dijeron tú hablas igualito que Cristo. Tú hablas igualito que Jesús. Porque todavía Jesús no había resucitado. Entonces, al Jesús morir y resucitar, entonces nosotros pasamos a llamarnos como cristianos, porque creemos en Jesús el Cristo, el Emmanuel, el enviado. Dios le bendiga, nos vemos el martes.